Hola, bienvenidos a todos. Estamos compartiendo con ustedes la tercera charla junto a Diagnóstico Maipú. Nos presentamos, mi nombre es Eugenia, mi compañera es Steffi. Nosotras formamos parte del equipo de nutrición de New Garden. La temática que nos convoca hoy es alimentación saludable para el corazón, en donde hablaremos de prevención y alimentos cardioprotectores. Esperemos que les guste. Si nos quieren contactar al final de la charla, aparecen nuestras redes sociales por cualquier duda o inquietud. Bueno, comenzamos. A lo largo de la presentación vamos a responder varias preguntas como qué alimentos y qué hábitos nos protegen y nos cuidan nuestro corazón. ¿Qué otros hay que moderar o disminuir su consumo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que identificar para prevenir y mejorar nuestra salud cardiovascular? Y a lo último, estrategias, tips y recetas para lograr que nuestra alimentación sea lo más rica, saludable y cardioprotectora posible. Comenzamos por el corazón. Es un órgano fundamental e imprescindible. Late más de 100.000 veces al día sin parar. No se toma vacaciones, no se toma descanso. Bombea sangre a todos los tejidos y células de nuestro cuerpo. Tengamos en cuenta que la sangre no solo transporta oxígeno, sino nutrientes a todos los órganos. Y a su vez recoge desechos, que es importante porque se transportan hacia los riñones que filtran la orina y permiten eliminar. A su vez, este es un órgano endocrino, secreta hormonas que son reguladoras y llevan al equilibrio del medio interno de nuestro organismo. Qué importante, ¿no? A veces nos olvidamos, por lo cual es un órgano que merece ser cuidado, merece ser controlado y valorado. Más allá de nuestra situación actual, una de las epidemias que estamos viviendo año tras año es justamente el aumento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellas, la diabetes, las dislipemias, la obesidad y la hipertensión arterial, justamente son factores predisponentes a enfermedades crónicas no transmisibles. Y tenemos factores que justamente son factores de riesgo, ¿sí? Estos factores de riesgo tenemos algunos que no son modificables, como por ejemplo la genética y la edad, y tenemos otros que podemos modificarnos según justamente nuestra calidad de vida y nuestros hábitos y consumo de, por ejemplo, alimentos. En este caso, la genética, nuestro patrón, ¿sí? Viene justamente con la carga hereditaria que nos puede llegar a dar como un factor más en riesgo para potenciar alguna enfermedad cardiovascular. Y la edad, los años no vienen solos y los órganos son nuestros órganos toda la vida, entonces la edad va justamente depender de la calidad de vida que llevemos todos los años posteriores. El tabaco y el alcohol, la obesidad, el exceso de peso, el sedentarismo o la falta de actividad física y una alimentación inadecuada son justamente factores de riesgo predisponentes a enfermedades cardiovasculares. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, es la principal causa de muerte acá en Argentina, siendo el ACV, el accidente cerebrocardiovascular, y la enfermedad coronaria las más frecuentes. A su vez, el tabaco y el alcohol son factores modificables. Tengamos en cuenta que son sustancias tóxicas que generan un daño directo, ¿sí?, a todos los tejidos y aumentan considerablemente el riesgo de presentar diversos tipos de cáncer. A su vez, hablemos un poquito más sobre la obesidad. Datos confiables, las últimas encuestas en Argentina hablan de datos alarmantes como más de la mitad del país, más de la mitad de los argentinos tiene exceso de peso, ¿sí? Y la obesidad es una enfermedad crónica a lo largo de la vida, ¿sí?, multicausal, o sea, por muchas causas, y a su vez tengamos en cuenta que no solo es estético, la obesidad, sobre todo la obesidad que es el aumento de peso a expensas de masa grasa, de tejido graso a nivel abdominal, esa grasa que está en contacto con los órganos, con las vísceras, es un tejido activo, que significa que libera hormonas y sustancias proinflamatorias que viajan a través de la sangre e inflaman distintos tejidos, ¿sí?
Es por eso que se considera muy alarmante la obesidad y muy preocupante porque cada vez más, no solo adultos mayores, sino se ve también obesidad infantil. La obesidad en corto y mediano y largo plazo provoca consecuencias, como por ejemplo la hipertensión, las dislipemias, que lo vamos a hablar más adelante, qué es, pero es una alteración de las grasas en sangre. La diabetes tipo 2, son todos valores que se van no normalizando, se van anormalizando. Los valores de tensión arterial, los valores de grasas en sangre, los valores de glucemia, el azúcar en sangre. Otra consecuencia muy frecuente que uno tal vez no lo asocia son las apneas del sueño, que son interrupciones en la respiración, sobre todo cuando dormimos, justamente por la cantidad de grasa que uno tiene a nivel del cuello, que oprime la cavidad respiratoria, las vías respiratorias aéreas superiores, dando como consecuencia que la persona al otro día, en el día, tenga mucho cansancio, tenga debilidad, tenga ganas de seguir durmiendo y fomenta este círculo vicioso de no poder moverse y no poder tener una buena calidad de vida. A su vez, la artrosis obviamente va a haber una consecuencia en las articulaciones, ya que los huesos y articulaciones sostienen no solo los músculos, no solo los órganos, sino también este exceso de masa grasa, provocando lesión y también provocando dolores a nivel de las articulaciones. Como verán, la obesidad es el mantener un peso saludable, ¿sí? Recuerden que el peso ideal es individual, es de acuerdo a cada persona, es muy importante. Otro factor de riesgo es el sedentarismo o la falta de actividad física. También sucede que acá en Argentina más del 40%, más del 44% de los argentinos no realizan o realizan poca actividad física. Y eso trae muchas consecuencias a mediano y largo plazo. Pero en realidad queremos también comentar los beneficios de la actividad física, los beneficios de una vida activa, ¿sí? Disminuye no solo el riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2, nivelando los valores de glucemia y de presión arterial, sino que disminuye el riesgo de ciertos cánceres y cardiopatías. Reduce el riesgo de demencia, de enfermedades degenerativas y mejora no solo la función cognitiva, la concentración, sino la transmisión vía neuronas. Ayuda no solo a mantener un peso saludable, sino también una buena salud ósea y un estado de bienestar, esto de lo anímico. Obviamente un corazón fuerte puede bombear con menos esfuerzo más sangre, llevando más oxígeno y más nutrientes a todos los tejidos. ¿Cuánto hay que hacer de actividad física? Bueno, eso va a depender obviamente de cada persona, porque cada persona tiene un historial de vida distinto, una fisiología distinta, patologías, patrones genéticos y una calidad de vida totalmente diferente. En promedio, a toda la población, las organizaciones de salud recomiendan 150 minutos de intensidad moderada por semana, que es lo mismo decir 5 veces media hora y 3 veces por semana aproximadamente 1 hora de intensidad moderada. El ejercicio o el tipo de actividad, la duración y la intensidad va a depender de cada persona, dependiendo de también la edad y el factor genético y todo lo que mencioné anteriormente. Por último, la alimentación inadecuada. La alimentación entra un papel fundamental porque son pequeños cambios que son tal vez los más fáciles y los más rápidos de detectar y de prevenir justamente. En este caso, como venimos hablando con Euge en los encuentros anteriores, acá en Argentina hay un desbalance en el consumo, ¿sí? En lo que elige la gente para alimentarse. En este caso, los argentinos consumen más productos industrializados, productos de comida más bien chatarra, o estas comidas que ya están hechas, prefritas, golosinas, productos que tienen mucho contenido de sodio por un lado, productos que tienen mucho contenido de grasas, pero no son esas grasas cardioprotectoras, sino son grasas más bien saturadas y colesterol.
cereales refinados, azúcar, ¿sí? Esto de que cada vez los alimentos son más refinados y pierde su calidad nutricional, ¿sí? Siendo menos enriquecedor para el organismo. Y tenemos un déficit, esta paradoja que tenemos excesos y a la vez consumimos poco alimentos que son ricos en antioxidantes, y como bien venimos hablando, son justamente compuestos que están principalmente en las frutas, en las verduras, en los frutos secos, en un montón de alimentos que nos protegen del envejecimiento celular y nos ayudan a que nuestras defensas estén óptimas. Estas grasas cardioprotectoras, que es un poco lo que les vengo explicando, de saber qué grasas elegir, cuáles son buenas para el corazón y cuáles no tanto. Y la fibra, que como bien venimos hablando, es excelente en un montón de beneficios y Euge nos va a profundizar más adelante. Entonces, hay que revertir esta balanza. Hay que disminuir el consumo de sodio, grasas, cereales refinados y azúcar y aumentar el consumo de antioxidantes, de grasas protectoras y fibra, más allá del estilo de vida que veníamos mencionando. Aumentar la actividad física y controlar un peso saludable. Pero hablemos un poquito del sodio. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial justamente es la presión que genera la sangre en la pared de los vasos, ¿sí? No sé si habrán visto este número, 120/80. Bueno, se habla de una máxima y se habla de una mínima. Esta máxima es justamente cuando el corazón se comprime, se contrae, se llama sístole, y es donde hay más presión, justamente liberando la sangre a las arterias y llevándola a los tejidos. Y 80 es la mínima, que es cuando el corazón se relaja, ¿sí? Permite justamente que la sangre vuelva al corazón. Y esto es un ciclo continuo, no nos damos cuenta, nuestro corazón es una máquina que funciona independiente y la verdad que por eso hay que cuidarse y hay que controlarse. Hablamos de hipertensión arterial cuando los valores son aumentados 140 o 90 milímetros de mercurio en distintas, reiteradas veces, ¿sí? En este caso, cifras mayores a estos valores no solo dañan las arterias del sistema circulatorio, sino que ocasionan problemas a nivel del corazón, como puede llegar a ser algún infarto en miocardio, cerebro, como por ejemplo el ACV, accidente cerebrovascular, o en los riñones puede haber alguna isquemia que puede llegar a ser que la sangre no llega al riñón, ocasionando justamente complicaciones. Entonces hay que tener en cuenta factores desencadenantes de la hipertensión, como hereditarios, pensar si mamá o papá son hipertensos, ahí ya nos estamos alarmando y tener justamente algunas precauciones para prevenirla, obesidad y sobrepeso, como mencionamos anteriormente. El estrés no es solo lo clínico, ¿sí? El estrés, las emociones pueden también desencadenar una hipertensión, la dieta alta en grasas y carbohidratos refinados, y el exceso de consumo de alcohol y sal. Y acá me detengo. ¿Sal o sodio? Es una pregunta que a veces nos suelen preguntar. Bueno, la sal está compuesta por cloruro de sodio. Cloro en un 60% y en un 40% sodio, ¿sí? Es por eso que a veces no tenemos esta diferencia, pero la sal tiene sodio, ¿sí? ¿Qué dicen las organizaciones mundiales de la salud? La OMS recomienda la ingesta máxima de 2 gramos de sodio por día. Sodio, 2 gramos, equivalen a 5 gramos de sal, que es lo mismo decir que una cucharadita de café colmada, ¿sí? Bueno, esa es la cucharita más chiquita, eso es lo que tenemos que hacer por día. A veces me preguntan y me dicen, Steffi, yo la verdad que casi ni le pongo sal a las comidas y sin embargo tengo presión alta. Bueno, ahora vamos a ver por qué es esto, a qué se debe. Y antes les quiero preguntar, ¿saben cuánto consume un argentino en promedio de sal por día? Bueno, la respuesta es alarmante porque consume más del doble, 11 gramos por día en promedio, ¿sí? Y las estadísticas cada vez van elevándose, así que es preocupante, ¿sí? ¿Qué tipo de sales hablamos? Hablamos de todas las sales. Sales tenemos sal del Himalaya, sal rosada, tenemos sal marina, sal de mesa o la que compramos en supermercados o comercios y sal negra.
En este caso, la sal del Himalaya se obtiene de los montes del Pakistán, del suelo montañoso, donde tiene más minerales como hierro, calcio, magnesio, ¿sí? Es otra sal no refinada, no blanqueada, que no tiene aditivos, realza más el sabor de las comidas justamente porque es un poco más sabrosa. En el caso de la marina se obtiene del lecho marino, ¿sí? Tiene otros minerales como por ejemplo yodo, potasio, calcio, hierro, ¿sí? Otro tipo, no está blanqueada, también no está refinada. Y por el último tenemos la sal blanca, la común, que solemos comprarla en los comercios. Está blanqueada, está refinada. Y otra novedosa que a veces nos suelen preguntar sobre la sal negra. La sal negra tiene este color y tiene un aroma particular porque tiene compuestos azufrados, ¿sí? Que le proporcionan un sabor y un aroma parecido al del huevo, ¿sí? Que en preparaciones vegetarianas y veganas o en preparaciones donde no utilicemos huevo le aporta ese sabor característico. No reemplaza el huevo, simplemente es una característica organoléptica. Todas estas sales no son recomendadas por hipertensos porque en cantidades de sodio son muy similares. Lo que sí tenemos en cuenta, que también a veces nos preguntan, es que ¿qué pasa con las sales light? Tengamos en cuenta que la palabra light es reducida en, ¿sí? No significa que no tiene. Entonces la persona hipertensa tampoco va a poder consumir las sales light. Sí va a poder consumir una propuesta que hay en el mercado, que son las sales dietéticas, que son a base de potasio, son otro tipo de sales, ¿sí? Tienen un sabor diferente porque es otra sal, pero tienen 0% sodio, ¿sí? Cuando la persona, si llega a tener algún problema a nivel hepático o renal, tendrá que consultarlo al médico porque tampoco el potasio en exceso es bueno. Bien. Más adelante vamos a ver cómo reemplazar esta sal, que lo va a profundizar Euge más adelante. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? Que es un poco la pregunta que les dije anteriormente. No consumo sal, la verdad que pongo muy poquita sal en las comidas, pero pasa que tenemos un sodio oculto y acá nos tenemos que poner los anteojos. ¿Por qué? Porque hay un montón de alimentos que tienen sodio oculto. El sodio es un mineral que está en todos los alimentos en forma natural. Los vegetales, las legumbres, los frutos secos tienen sodio, ¿sí? Pero el problema está en el sodio que la industria le agrega a los productos, ¿sí? En forma de enlatados, fiambres, embutidos, comida rápida, gaseosas, snacks, productos de copetín, aderezos, prefritos, hasta la manteca tiene incluso muchísima cantidad de sodio. Los quesos más bien duros, cuanto más amarillos sean, más contenido de grasa y sodio tienen. Los enlatados. Y les traigo dos productos para que leamos juntos los rótulos. Nuestro amigo el caldito. Hay que tener cuidado con el caldo industrial. ¿Por qué? Porque en un cuadrado vemos la información nutricional, medio cubito, y tenemos 971 miligramos de sodio. No los quiero marear, pero tengan en cuenta que la OMS recomendaba 2 gramos, 2000 miligramos. Entonces, ya con medio cubito llegamos a la recomendación diaria de lo que tenemos que consumir de sodio. Es alarmante. Y a veces ni siquiera es que le ponemos media, le ponemos una entera. Y otro es la salsa de soja. La salsa de soja es un fermento del poroto de soja que se le adiciona sodio, ¿sí? Y sucede lo mismo, que es que por una cucharada, que es la porción, tenemos 958 miligramos de sodio. Lo mismo, ¿sí? Con una cucharada llegamos casi a la mitad de la recomendación de sodio por día. ¿Y quién cuantifica la salsa de soja? Generalmente todos hacemos como un rulo mágico ahí, una vuelta, y no sabemos cuánto es. Y nos podemos pasar de la recomendación muy fácilmente, ¿sí? Más allá de esto, les dejo que es una tabla donde vean que con nombres raros, con letras y números, hay un montón de aditivos que la industria los utiliza para conservar los alimentos, pero tienen sodio agregado. Entonces, es por esto que tal vez una persona no sala la comida, pero consume muchos alimentos industrializados, muchos prefritos, muchos enlatados,
y llegan justamente a superar ampliamente la recomendación de sodio. Bueno, vamos a continuar hablando de dislipemias. Las dislipemias son un factor de riesgo importante para las enfermedades del corazón y de las arterias. ¿Pero qué son las dislipemias? La dislipemia es la alteración de las grasas de la sangre. Esto incluye tanto al colesterol como a los triglicéridos. ¿Vieron cuando uno se hace un análisis de sangre? Creo que estos son los dos factores que uno observa en principio, ya que son indicadores de nuestro estado de salud. Por lo menos observamos que el colesterol y triglicéridos estén dentro de los parámetros considerados normales. ¿Qué pasa cuando estas grasas se encuentran en exceso? Lo que sucede es que tienden a depositarse en las paredes de las arterias, como pueden ver en la imagen de la presentación. Esto genera un estado de inflamación que tiende a obstruir el vaso y disminuir la circulación de la sangre, lo que trae como consecuencia también es que el oxígeno no llegue bien a los tejidos y todo esto predispone un cuadro que aumenta el riesgo de que la persona sufra diferentes eventos cardiovasculares, como por ejemplo ACV, ataques cardíacos, diferentes tipos de cardiopatías. Tengan en cuenta que las arterias coronarias son las arterias de calibre más pequeño y son las que tienden a obstruirse con mayor facilidad. Por eso es que es tan importante hacer prevención. Esta grasa, al depositarse en la pared de la arteria, forma lo que se conoce como placa de ateroma o aterosclerosis, que no es más que el endurecimiento de la pared de la arteria, provocando todo el cuadro de inflamación que hablamos anteriormente. Bien, cuando decimos dislipemias tenemos que hablar de factores que desencadenan esta patología. En el primer caso tenemos los factores hereditarios o los factores genéticos. Este es una causa que claramente nosotros no podemos manejar, sino que está asociado a una condición genética, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, en donde el cuerpo fabrica una cantidad de colesterol desmedida. Otro factor importante es la obesidad y el sobrepeso sostenido en el tiempo. Otra consecuencia importante es el estrés. Altos niveles de estrés no solo aumentan la presión arterial como vimos anteriormente, sino que también liberan ciertas hormonas en la sangre que hace que aumenten estos niveles de sangre en el cuerpo. Por otro lado tenemos las dietas o la mala alimentación, una dieta basada en grasas, colesterol y carbohidratos refinados, es decir, harinas blancas, azúcares o gaseosas, como para darles algún ejemplo. Y por supuesto también está el alcohol. El consumo excesivo de alcohol no solo daña muchos órganos como el corazón, el hígado, los riñones, sino que también nos aporta calorías que en exceso se depositan en forma de grasa. Ahora vamos a ver en detenimiento cada una de estas moléculas. Vamos a hablar de lo que es el colesterol. El colesterol, como habíamos dicho, no debe encontrarse en exceso en nuestro organismo, pero en su justa medida cumple funciones vitales para la salud. Tenemos por un lado lo que es el colesterol endógeno, que es el que fabrica nuestro propio cuerpo, y el exógeno, que es el que incorporamos a través de la alimentación. ¿En dónde encontramos colesterol en la comida? El colesterol se encuentra principalmente en todo lo que es alimentos del reino animal. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las carnes, en todos los lácteos y sus derivados, manteca, queso, crema, sobre todo lácteos enteros, en la yema del huevo, embutidos y fiambres, en las frituras, alimentos ultraprocesados, que era lo que hablaba Steffi en la presentación de hipertensión. Todo lo industrializado procesado tiene mucha adición de azúcar y sobre todo de grasas, en este caso, que también nos predispone a aumentar los niveles de colesterol en sangre. Alimentos de pastelería, repostería, como para mencionar algunos ejemplos. Ahora, cuando hablamos de colesterol y las funciones que cumple en el cuerpo, no podemos dejar de decir que compone la estructura de todas las membranas celulares del organismo. Por otro lado, el colesterol es muy importante porque facilita el transporte de los ácidos grasos por la sangre,
interviene en la formación de hormonas sexuales, participa en la fabricación de la vitamina D, vitamina muy importante para mantener la salud ósea y la salud del sistema inmune. Y también el colesterol participa en la formación de la bilis, que es este pigmento verde que se encuentra en la vesícula y favorece la digestión de las grasas. Como verán, el colesterol cumple funciones muy vitales para la salud. Tiene que estar en el cuerpo, sí, pero en su justa medida. Ahora seguramente habrán escuchado hablar a los médicos de un colesterol bueno y uno malo. ¿Hay uno bueno y uno malo? Vamos a ver de qué se trata. El colesterol es una molécula de grasa y, como sabrán, la grasa no tiene la capacidad de disolverse en un medio líquido, es decir, en este caso sería la sangre. Es por eso que necesita un vehículo o un transporte que lo conduzca a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. En este caso, el vehículo van a ser las famosas llamadas lipoproteínas. De ahí la clasificación de LDL, que es una sigla en inglés que significa lipoproteína de baja densidad, y HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. El LDL es el encargado de transportar el colesterol a todos los tejidos y a través de las arterias. Este es el considerado colesterol malo. Es el que se encuentra en exceso y, si precisamente está en exceso, es el que tiende a depositarse en las paredes de las arterias y obstruir los vasos sanguíneos, trayendo todas las consecuencias que hablamos anteriormente. Por otro lado tenemos el HDL, que es el considerado colesterol bueno, que en realidad va a ser el encargado de eliminar el colesterol del cuerpo. Lamentablemente se encuentra en menor proporción, pero lo que hace es transportar el colesterol hacia el hígado para que éste lo elimine a través de la bilis. Por eso, en nuestra ecuación, cuanto más alto estén los niveles de LDL, colesterol malo, y más bajos los niveles de HDL, existen muchas probabilidades de aumentar el riesgo cardiovascular. Ahora pasamos a hablar de la otra molécula importante que les había mencionado, que son los triglicéridos. Los famosos triglicéridos, pero que muchas veces no sabemos qué funciones cumplen en nuestro cuerpo. ¿Qué es un triglicérido? Es una molécula grande que está compuesta por la unión de 3 ácidos grasos. La principal función de los triglicéridos en nuestro cuerpo es energética. Lo que hacen es darle energía al cuerpo a largo plazo. El cuerpo tiene la capacidad de fabricarlos, pero así también nosotros los incorporamos a través de la dieta. Generalmente la alteración de los triglicéridos tiene que ver o está relacionado con nuestros malos hábitos alimentarios. Y en este caso no solo van a estar en juego las grasas, sino que también van a participar los hidratos de carbono. ¿De qué se trata esto? Cuando uno consume hidratos de carbono en exceso, a la larga se terminan depositando en forma de grasa, es decir, en forma de triglicéridos. ¿Y dónde encontramos triglicéridos en nuestra dieta? A diferencia del colesterol, que solo se encontraba en el reino animal, los triglicéridos los vamos a encontrar tanto en el reino animal como en el vegetal. Los vamos a encontrar en las grasas animales y en las grasas vegetales, como por ejemplo los aceites, en las frituras, en los snacks salados. También están en todos los productos ultraprocesados o industrializados que tienen gran adición de grasa, azúcar y sal principalmente, galletitas, todo lo que son productos de pastelería, repostería, sanguchitos, pizza, y en las gaseosas. En las gaseosas se concentra una alta cantidad de hidratos de carbono. Ahora, cuando hablamos de los hidratos de carbono, tenemos que clasificarlos en 2 grupos importantes. Hablamos de lo que son los hidratos de carbono simples, que son los que se conocen como refinados, son los que se digieren muy rápido, aumentan el azúcar en sangre de manera inmediata, generan normalmente mucha adicción y si se consumen en exceso aumentan los niveles de triglicéridos en sangre. Es por eso que estos hidratos de carbono hay que restringirlos en caso de diabetes o en caso de tener niveles de triglicéridos elevados. Cuando hablamos de hidratos de carbono simples nos referimos, por ejemplo, al azúcar, a la miel, gaseosas y jugos, a las golosinas, los helados, las frutas,
como jugos y licuados, productos de panadería y todos los ultraprocesados, precisamente por la gran adición de azúcar que tienen en sus ingredientes. Cuando hablamos de jugos concentrados, es importante aclarar que una cosa es consumir la naranja, que es la fruta entera, que tiene cierta calidad nutricional, nos aporta muchas vitaminas, minerales, mucha fibra, y otra cosa es consumir el jugo concentrado de la naranja. Cuando nosotros consumimos el jugo concentrado, la fibra se pierde, que ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de consumirla, y se concentra gran cantidad de fructosa, que es el azúcar natural simple que se encuentra en las frutas. Y si a esto le sumamos que la industria además le agrega gran cantidad de azúcar, vamos a encontrarnos con los famosos juguitos de cartón, que son de naranja, que la industria nos lo vende como de buena calidad nutricional y como un alimento saludable, pero que en realidad cuando leemos el rotulado de los ingredientes nos damos cuenta que nos están vendiendo un alimento con alta concentración de azúcar e hidratos de carbono simples, que están muy lejos del concepto de lo que es un alimento saludable. Después, por otro lado, tenemos los hidratos de carbono complejos y sobre todo los ricos en fibra. La fibra es una aliada de nuestro corazón y es fundamental para conservar una buena salud. Hay un montón de estudios que hablan de la infinidad de beneficios que tiene la fibra en nuestro cuerpo. Para mencionar algunos, la fibra y sobre todo los hidratos de carbono ricos en fibra nos van a ayudar a dar saciedad, a regular el apetito, no permiten que los niveles de azúcar en sangre aumenten de manera inmediata, por eso también nos van a ayudar a controlar el peso. Y no nos olvidemos, además, de que la fibra ayuda a no absorber tanta grasa y colesterol de la comida, por eso es que terminan siendo un aliado de nuestro corazón. Para hablar de este grupo incorporamos todo lo que son harinas y fideos integrales, panes integrales, todo tipo de verduras, cereales integrales como por ejemplo arroces ricos en fibra, quinoa, amaranto, mijo, cebada, las legumbres que también nos aportan gran proporción de fibra. Estos son los alimentos que sí queremos consumir con mayor frecuencia y los que ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, luego de haber hablado de todos los factores de riesgo, vamos a continuar hablando de los alimentos cardioprotectores. ¿Cuáles son los alimentos que ayudan a cuidar nuestro corazón y nuestras arterias? Como bien hablamos al principio de la sal resulta si hablamos de sal hablamos de sodio, ¿sí? Que resulta un problema para nuestra salud. Como bien dijo Steffi, la población argentina consume un poco más de la mitad de la recomendación de todos los organismos internacionales. Ahora, ¿cómo hacemos para reemplazar la sal en nuestra dieta? Recordemos que los alimentos en su composición natural ya tienen sodio, más todos los alimentos industrializados que tienen conservantes, resaltadores del sabor, más la sal que nosotros agregamos a la comida, termina siendo un combo explosivo para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer para sustituirla? Tenemos varios reemplazos y muy saludables de hecho. Por un lado tenemos toda la variedad de condimentos frescos o secos. La realidad es que la naturaleza nos provee una infinita cantidad de condimentos con un montón de sustancias beneficiosas para la salud. En muchos casos nos ayudan o nos benefician en la digestión y favorecen también la conservación de los alimentos. De hecho, antes de entrar a New Garden, yo por lo menos conocía solamente el ABC de las especias, pero la verdad me encontré con un mundo infinito de condimentos, tanto aromáticos como frescos, picantes, ahumados, intensos, gran cantidad de mezclas de especias, así que los invitamos a probar si es que todavía no se animan a incorporar variedad de especias o condimentos a sus preparaciones. Por otro lado, tenemos otros aliados para dar sabor, color y textura, como ser el caso de los tomates secos. El tomate seco tiene el beneficio de que al estar deshidratado, no solo que perdura por más tiempo, sino que concentra mucho más su aroma, sabor y color. Es ideal para la preparación de salsas caseras, pastas, ketchup casero, pestos.
Lo podemos agregar en ensaladas, risotos, para hacer patés o dips. Es una alternativa muy saludable, no solo porque nos aporta fibra, sino porque tiene una calidad nutricional muy buena, tiene gran cantidad de vitaminas, antioxidantes y cardioprotectores. Por otro lado tenemos los hongos. Los hongos deshidratados también aportan una calidad nutricional excelente, son muy bajos en calorías, tienen gran aporte de hierro, aportan potasio que ayuda a regular la presión arterial y tienen un montón de sustancias consideradas antioxidantes y anticancerígenas. Tanto los tomates secos como los hongos, si queremos incorporarlos en nuestras preparaciones, lo único que tenemos que hacer es hidratarlos media hora en agua caliente o vino blanco. Los hongos, para muchos veganos, vegetarianos, ayudan a dar texturas a las diferentes preparaciones. Después van a ver que les dejamos algunas recetas muy buenas para que puedan incorporar tanto los tomates secos como los hongos. Cuando hablamos de condimentos tenemos que hablar de algunos importantes para regular la presión arterial. En este caso vamos a mencionar especialmente lo que es el ajo, la cebolla y la cúrcuma. Estos condimentos contienen sustancias naturales que actúan como antioxidantes, son antiinflamatorias y ayudan a reforzar nuestra inmunidad. Todos estos componentes que hacen ayuda a proteger las paredes de las arterias, mejoran la elasticidad, la circulación sanguínea. En el caso del ajo, por ejemplo, les podemos contar que tiene componentes azufrados que mejoran la circulación y ayudan a regular la presión arterial, por eso lo recomendamos mucho en caso de hipertensión arterial. La cebolla y la cúrcuma tienen gran efecto antioxidante y refuerzan nuestra inmunidad. Para quienes no conocen, la cúrcuma es una raíz de la India, que además de lo que mencionamos, es digestiva, es considerada anticancerígena. Uno puede consumir tanto la raíz fresca como el polvo seco, es decir, la especia seca. La cúrcuma es el condimento principal del curry, se puede agregar para condimentar arroces, verduras, salsas, sopas, guisos y también hay té o infusiones que se preparan a base de esta especia debido a todos los beneficios que tiene para la salud. Siguiendo con otros alimentos cardioprotectores, no podemos dejar de hablar de los omegas, los famosos omegas 3, 6 y 9. Son grasas cardioprotectoras que normalmente no abundan en nuestra dieta, principalmente el omega 3, que es el que tiene mayor implicancia en proteger todas las paredes de las arterias y tiene acción antiinflamatoria, lo que evita y previene que el colesterol y los triglicéridos se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos. Por otro lado, los omegas también contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y mejoran la memoria y la visión. De hecho, hay muchos estudios científicos que hablan de las poblaciones que llevan una alimentación rica en estos omegas. En estos casos, estas poblaciones tienen expectativas de vida mucho más altas y tienen mucha menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, así como también enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como Alzheimer, Parkinson, esclerosis. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta y saber en qué alimentos los vamos a encontrar. Los encontramos, por ejemplo, en todo lo que es la variedad de frutos secos, nueces, almendras, castañas, pistachos, avellanas. Muy importante incorporarlas de la manera que más les guste, ya sea en el desayuno, como en la colación, como ingrediente dentro de nuestras preparaciones. Por otro lado, omegas también nos van a aportar toda la variedad de las semillas, fundamentalmente la semilla de chía y de lino. Las semillas, recuerden que es muy importante molerlas o activarlas para aprovechar o absorber bien toda su calidad nutricional. Por otro lado, tenemos lo que son los pescados grasos o azules, que también son muy ricos en omega 3, el aceite de oliva, que es muy rico en omega 9, así como el aceite de chía y lino, que son ricos en grasas cardioprotectoras. Acuérdense de que los aceites ricos en omegas hay que usarlos siempre en crudos y no someterlos a temperatura, porque la temperatura altera el beneficio para la salud que tiene el omega. Y también tenemos la palta como otro ejemplo de grasas beneficiosas para la salud. Podemos incluir en este grupo también la quinoa, que es un cereal muy completo y que aporta omegas. Van a ver después en el recetario que les dejamos una receta muy linda para incorporar a la quinoa en nuestra dieta. Después continuamos hablando de lo que es la fibra.
La fibra es un componente de la alimentación que está demostrado en un montón de estudios que tiene muchos beneficios. Vieron que la mencionamos durante toda la charla. La fibra, ¿qué es lo que hace? La fibra permite que el alimento se mantenga en el estómago por más tiempo, nos ayuda a dar mucha saciedad, ayuda a regular nuestro apetito, como mencionamos, nos ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, protege nuestro corazón y las arterias, ayuda a regular los niveles de glucemia o azúcar en sangre, ayuda a bajar el índice glucémico de muchas comidas, a su vez también ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece la inmunidad de nuestro cuerpo, fortaleciendo la microbiota del intestino. Como verán, cumple muchísimas funciones y tiene muchos beneficios para la salud. Ahora, cuando hablamos de fibra, hablamos de muchos alimentos que la contienen. Por ejemplo, en vez de consumir tantas harinas blancas, les aconsejamos que empiecen a incorporar más cantidad de harinas integrales. Harinas integrales como la harina de trigo, centeno, avena, sorgo, teff, harina de quinoa. Para quienes no se animen todavía, pueden empezar a incorporarla de a poco, pueden mezclar harinas blancas con un poco de harina integral, teniendo en cuenta que estas absorben un poquito más de agua. Incorporar más cereales integrales en nuestra dieta, como mencionamos anteriormente, incorporar más variedad de legumbres y frutas y verduras. Para ir concluyendo con la charla, vamos a dejarles algunos tips y estrategias para reducir el consumo de sodio en nuestra alimentación. Principalmente les aconsejamos evitar salar el agua de cocción. Esto es muy importante porque la sal, acuérdense, que altera nuestras papilas gustativas y no nos permite detectar el sabor real de los alimentos. Por otro lado, sellar las carnes o los vegetales es otra estrategia muy buena, ya que permite concentrar los sabores de estas comidas y realzar el sabor de las mismas. Es muy importante reemplazar los caldos comerciales, como había dicho Steffi, por caldos caseros, tomarnos el tiempo de frizar para tener en el momento y dar sabor a las preparaciones. Otra alternativa de reemplazo de caldos son las verduras deshidratadas. Existe la sopa juliana, estas verduritas que uno puede incorporar en el agua para hidratar y dar sabor a las preparaciones. Por otro lado, como dijimos, muy importante aumentar el consumo de frutas y verduras, ya que son muy bajas en sodio, aportan mucho potasio, que es muy bueno para regular la presión arterial. Importantísimo incorporar variedad de hongos y tomates secos, ya que aportan sabor, aromas y texturas a nuestras preparaciones. Evitar llevar el salero a la mesa. Esto es como regla fundamental. Tenemos como hábito familiar llevar el salero y no probar la comida antes. Por eso, ley primera, probar antes de salar las preparaciones. Saborizar las aguas. O sea, como bebida de hidratación natural siempre recomendamos el agua mineral, pero si uno quiere sentir un sabor, agregarle sabor a las aguas de hidratación, en vez de usar los jugos artificiales deshidratados que tienen mucha azúcar o mucha cantidad de edulcorante, está bueno incorporar rodajas de diferentes frutas como rodajas de limón, rodajas de pomelo, rodajas de naranja. Podemos jugar con varias especias como puede ser el cardamomo, el jengibre, la manzanilla, hibiscus, rooibos, la menta. El té verde con menta puede ser otra alternativa. Otro tip importante, reemplazar aderezos comerciales por vinagretas o salsas caseras, mayonesas de zanahoria, remolacha, cúrcuma, pestos caseros o salsas a la provenzal, al ajillo o la salsa criolla casera. Y muy importante, disminuir todos los alimentos ultraprocesados que venimos hablando durante toda la charla. Aumentar los alimentos naturales y volver a las recetas caseras. Les podemos asegurar que siguiendo todas estas estrategias, nuestro corazón se los va a agradecer. Bueno, les dejamos un recetario. En este caso son recetas fáciles, rápidas, sencillas, saludables y sobre todo cardioprotectoras. En este caso tenemos un risotto de arroz integral con hongos, pesto de tomates secos, paté o un dip de nuez. Y vamos a empezar. En este caso el risotto de arroz integral con hongos lleva justamente fibra, tiene un montón de condimentos que aportan justamente fitoquímicos y nutrientes que son cardioprotectores. En este caso, si la persona es hipertensa, obviamos la pizquita de sal
Y en este caso también los hongos, recuerden hacerlos como les dijo Euge, remojándolos media hora aproximadamente. Vamos a decir cada característica distintiva de la receta. Pueden hacer un screenshot o una captura de pantalla, así les queda todo el procedimiento. El pesto de tomates secos y el paté de nuez son dos entraditas muy sencillas para hacer en muy pocos minutos, para una picada saludable, alguna entrada o alguna guarnición de alguna preparación. En este caso los tomates secos, como dijo Euge, es un buen aliado porque aporta mucho sabor, aporta textura y lo podés utilizar en infinidades de preparaciones, tanto relleno para carnes. Este pesto puede ser acompañado de alguna brusqueta o alguna tostada, acompañada de un queso o acompañada de unas hojas de albahaca fresca. Y recuerden que todos son condimentos, por ejemplo dientes de ajo, tiene aceite de oliva, que es fuente justamente de omega 9, jugo de limón, que recuerden que el limón realza justamente el sabor de todos los alimentos. El paté de nuez, fuente justamente de omega 3, recuerden que la nuez es uno de los frutos secos con más contenido de omega 3 cardioprotector y a su vez es excelente a nivel cerebral. Recuerden la formita de la nuez y nos vamos a acordar. Se procesan simplemente, se colocan el condimento que quieran, en este caso la cebolla de verdeo o el puerro queda muy bien. Hojas de albahaca fresca, pimienta de oliva, pimienta negra, que puede llegar a ser, o si les gusta un poquito más picante, pimienta blanca y aceite de oliva para emulsionar, siempre hasta la consistencia que uno desee. Por otro lado, tenemos recetas más elaboradas como hamburguesas de quinoa y vegetales y un brownie sin harina. Las hamburguesas de quinoa son una excelente receta para poder hacer en serie y frizar, ¿sí? Como bien dijo Euge, la quinoa es muy rica en nutrientes, es muy rica en carbohidratos complejos porque tiene fibra, es muy rica en hierro, en calcio y a su vez tiene proteínas completas. Lo acompañamos con espinaca, hojas verdes, que es fuente de fitoquímicos, cebolla, ajo, porque protege justamente al corazón por esos componentes azufrados y obviamente tiene un montón de fibra y un montón de componentes que nos ayudan a proteger el corazón. Tengan en cuenta que se puede frizar, ¿sí? Aproximadamente todo lo que es hamburguesas, medallones, entre 6 a 8 meses en freezer puede conservarse tranquilamente y lo pueden descongelar directamente en el horno o en la asadera. Los brownies sin harinas, elegimos sin harinas más que nada para hacer una variante, ¿sí? Tener una receta en donde utilizar legumbres. Van a ver que es muy sencilla de hacer, casi ni se nota que tiene legumbres. De las veces que la hicimos, nadie podía creer que tenía porotos negros. Se puede hacer con otra legumbre, como por ejemplo lentejas también. Y la verdad que es muy sencilla de hacer, es simplemente procesar los ingredientes, queda bien húmeda, es bien rica, aporta justamente toda la fibra, todo el hierro de los porotos, así que los invitamos a que las hagan porque realmente es una receta que sorprende. Elegimos en este caso los dátiles, que es una fruta muy dulce, ¿sí? Propio dulzor de la fruta, no tiene azúcar agregado y también aporta la fibra, ¿sí? En este caso optamos por una bebida vegetal, pueden utilizar leche animal, pero bueno, más que nada para no aportar colesterol decidimos utilizar una bebida vegetal que puede ser almendras, coco, cajú, puede ser casera o industrial, siempre lean bien los rótulos y la verdad que es una receta riquísima, lo pueden acompañar con nueces o almendras. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta charla, es una de las últimas del año. Esperamos que todo este año compartidos les haya servido para cambiar hábitos y los hayan podido implementar con su familia y con sus seres queridos. Y no nos dejen de seguir en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, que solemos subir tanto recetas, información nutricional, como distintos sorteos para que puedan probar todos nuestros productos. Los esperamos en el próximo taller y bueno, muchas gracias.